El tiempo es el mayor misterio. Cada tic-tac de las manecillas se roba un instante que no puede volver. Nuestras vidas avanzan día a día regidas por su constante fluir. Vamos al trabajo a cierta hora, esperamos a alguien, nos detenemos en una esquina a tomar un respiro. No lo podemos ver, ni oler, ni agarrar. Pero sentimos su paso, nos hacemos viejos y los lugares de nuestra infancia cambian y no vuelven a ser los mismos. El tiempo es un intangible que llega y cuando uno menos pensó ya se fue. Es un instante, es nada. Más tenemos el pasado que el futuro porque no sabemos cuándo llegó. El concepto de tiempo es la cronología que ha existido toda la vida, desde el principio, desde el origen hasta nuestros días. Para mí el tiempo es un indicador de nuestras vidas. ¿Qué es lo que sabemos del tiempo y cómo es que lo aprendimos? Lo principal fue la observación de los ciclos presentes en la luna, el sol y las estaciones. En los distantes confines del mundo se crearon almanaques y relojes para medir el tiempo. Con el paso de las civilizaciones, estos mecanismos se perfeccionaron y el hombre por fin pudo fraccionar el tiempo en pequeños pedacitos que podía contar y manipular. Las actividades humanas empezaron a ordenar cada vez más. Si vemos a la Tierra desde cierta perspectiva y nos imaginamos las líneas que dividen las zonas horarias, nos daremos cuenta que parece un reloj de manecillas. En Antioquia, nuestros ancestros solían medir el tiempo y las distancias por la duración de sus tabacos. Así, un lugar podía estar a tabaco y medio o a 2 tabacos. Fue, en definitiva, la necesidad de pronosticar las épocas de siembra y cultivo lo que marcó la necesidad humana de comprender el tiempo. En la finca cafetera El Calvario, en el municipio de Fredonia, siguen funcionando las mismas leyes. Acompáñenos en el siguiente bloque a comprender los tiempos de siembra y recolección. Mario, hasta florecía con el café. Venga, está cayendo el cafecito. Voy a ver buenas cosas. Pues nada. Vamos a ver su cuerpo. El café es cíclico en el tiempo, entonces necesitamos estar produciendo. El cultivo del café se deja presagiar mucho. O sea, el cultivo del café
en enero, febrero, marzo te está floreciendo. Esas florecidas son para la cosecha de septiembre, octubre y noviembre. El café florece a los 8 meses, está uno recolectando el café, el fruto terminal pues. Escogemos la semilla que sea una variedad resistente a la zona, ahí realizamos el germinador es la semilla pequeña, la tiramos en un banco de arena y más o menos a los 2 meses nos está germinando y nos está creando una chapola. Esta chapola la sembramos en un almácigo, en unas bolsas que hacemos un almácigo. Ahí en el almácigo nos perdura más o menos 5 meses. Después de los 5 meses ya nos vamos al campo y sembramos en el campo. Después de que sembramos en el campo, a los 2 años, 2 años y medio, 3 años, estamos recopilando la primera cosecha. De ahí en adelante cogemos 5 cosechas buenas y después hay que hacer renovación del cultivo. Nosotros secamos el café artesanalmente, o sea, al sol. Ahí viene un factor muy importante que es el tiempo. El tiempo tanto climático como el tiempo en días. Porque si hace buen tiempo, o sea, buen sol, el café va a secarse más ligero. Para que haya estas cosechas se necesita que 8 meses antes haya un tiempo veranoso para que haya unas florescencias buenas. Las mariposas viven poco. Nuestro tiempo es incomprensible para ellas. Sus vidas adultas duran unos pocos días, lo necesario para conseguir la reproducción. Los animales suelen vivir tiempos diferentes a los nuestros. Entre más pequeño es el corazón de un animal, más rápido late y menos tiempo dura. Los pequeños roedores viven poco y los grandes mamíferos como nosotros vivimos más tiempo. Regresemos a la finca cafetera. En el sector agropecuario se ve mucho, o sea, la florescencia y después la cosecha, renovar, sembrar, producir y después volver a renovar el cultivo. Hasta uno como ser humano, uno nace, crece, se reproduce y muere. Así es también con las plantas. Fredonia es un municipio antioqueño con un gran legado cultural y artístico, además de un patrimonio histórico considerable. Grandes personajes de este municipio han encontrado la inmortalidad del arte y han logrado congelar fragmentos de tiempo. Yo tengo una vinculación de unos 20 años con Fredonia. Y durante esos 20 años me di cuenta que aquí no hay mucha preocupación por recopilar la historia, por guardarla, a pesar de que hubo unas personas que conformaron un centro de historia. Yo soy amigo de la fotografía y empecé a recoger algunas. Empecé a preguntar por personas y a recoger fotos y cada vez las fotos eran más interesantes. Cuando la exposición se organizó pues, eran 20 módulos. Y cuando se inauguró, la gente que la vio fue impactada porque nunca pensaron que esas fotografías fueran a aparecer. Pues no se imaginaban siquiera que existían. Es más, una de esas fotografías, que es la construcción de la última iglesia, de la actual, hay una fotografía de esas en construcción, ya esa la tiene casi todo el pueblo. Se seleccionaron 165 fotografías para esa exposición. Cada una tiene su historia. Para mí, cada lámina, cada foto es como ir completando un álbum.
esa fotografía revela un proceso de vida, un proceso de costumbres, un proceso de ambientes, una secuencia de lo que estamos hablando, del tiempo, de qué pasó en el tiempo. Tenemos, digamos, un artículo escrito sobre 1924. Es posible que entendamos parte de lo que nos está diciendo, pero la fotografía nos muestra una realidad en muy poquito espacio y sin necesidad de palabras. La fotografía es arte, pero también es ciencia. Sus inicios se remontan a descubrimientos químicos en el siglo XIV que mostraban que el nitrato de plata y el cloruro de plata se oscurecían ante la presencia de la luz. Con este conocimiento y la cámara oscura, se pudo aprisionar la luz del presente para formar una imagen bidimensional. El tiempo es un intangible, pero la fotografía nos detiene esos intangibles y nos los muestra, digamos, porcionados. Esta fotografía tiene una historia bella y a la vez trágica, un segmento de tiempo aprisionado. Tras esta pausa revelaremos este fragmento de historia del municipio de Fredonia. La fotografía de una niña muy linda que la llamaban la Rosana Podestá, tenía 16 años, se murió un 16 de diciembre, que le reventaron los frenos y se mató contra una barranca. Las personas, para muchos, no tienen ningún nombre específico, pues para su familia sí, pero la decoración con la vestimenta que tienen, sí, nos da una calidad y nos muestra el tiempo de cuando se usó esa prenda, ¿sí? De la elegancia que tenían las personas en esa época. Todo en el mundo es cíclico, ¿cierto? Se van y se pierden costumbres. De pronto hoy la gente no se da cuenta qué está pasando, pero dentro de 5 años, entonces se acuerda cuando era niño, la ropa que usaba, las costumbres que tenía, si jugaba con esto, jugaba con aquello. Su historia está condenado a repetirla. Muchas de las cosas que pueden aparecer en estas fotografías son cosas que no se deben hacer. Aquí en Fredonia hubo, yo creo que el primer mafioso que hubo en Antioquia, que fue Jaime Willes. Jaime Willes fue prácticamente el dueño de Fredonia. ¿Qué quedó de todo eso? Nada, no quedó nada. La fotografía no es el único arte que detiene el tiempo. Mucho más primitiva y ancestral es la pintura, que está presente desde cuando vivíamos en cuevas. Ya sabemos que las pinturas rupestres de Francia y España, de los indígenas, de hace aproximadamente 2.000 a 3.000 años, se quedaron allí, plasmadas en estas cuevas tan importantes para nosotros, que es el origen. Mi trabajo se inició desde niño, cuando tenía aproximadamente 3 o 4 años. Mi mamá era muy ágil al dibujar y yo quería también con ella aprender, y ella me hacía una muestra a un lado del cuaderno y yo al otro lado le hacía esa misma figura, una vaquita, una casita, un perrito, etc. A mí me gusta, es el tema que más me encanta a mí, lo que fueron los arrieros de hace 100 años, los arrieros de ahora 80 años, las chivas o las líneas como me vieron ahora de hace 50 años. A mí es el tema que más me mata cuando yo plasmo a mis abuelos o mis padres allí, o mis vecinos.
Pero ¿cómo sería si en la vida real pudiéramos detener el tiempo o vivirlo más rápido o más lento? En el arte se puede engañar al tiempo, pero en la vida cotidiana el tiempo es un absoluto. ¿Será posible un mundo en el que la vida transcurre al revés? Hasta ahora no sabemos, pero vale la pena considerarlo. ¿Se han preguntado qué significa el dicho "no hay que llorar sobre la leche derramada"? En esencia, significa que el tiempo no se puede devolver, debido a que muchos procesos físicos son irreversibles. ¿Por qué es mejor no llorar sobre la leche derramada? Porque lo que pasó, pasó y es mejor continuar la vida. No hay forma de regresar al pasado. La única forma de ver el pasado es analizando las huellas y los indicios que quedaron en el mundo de aquellas épocas. La arqueología es una disciplina académica que a través de los restos materiales del pasado puede reconstruirlo e intentar comprenderlo. A ver, la parte arqueológica se dio en el 78 cuando accidentalmente encontré el cementerio del Zancudo, que fue muy importante para mí, porque en un momento pensé pues que nosotros íbamos a hacer un tierra adentro, o íbamos a hacer un San Agustín. Ya después, gracias a Dios, encuentro ese cementerio, entonces ya empiezo a ir más atrás de mi abuelo, más atrás de los arrieros. ¿Qué había? ¿Qué existía? ¿Quiénes vivían? ¿Cómo existían? ¿Qué se alimentaban? Para nosotros, toda esta parte del tiempo atrás es muy importante porque a nosotros nos conviene cómo vivieron ellos. El volante de uso es un elemento que lo utilizaban para ellos hilar. Entonces de ahí sacamos la conclusión de que aquí se cultivó el algodón en tierra caliente, en Puente Iglesias. La pasión por el pasado mía es mis abuelos. Yo distinguí a mis abuelos y todavía los tengo muy vivos. ¿Qué huellas quiero dejarle a las personas del futuro en el tiempo? Quiero dejarles el legado también de que nunca olvidemos los antepasados y nunca dejemos a nuestros abuelos atrás. Durante este programa se ha usado la técnica del time lapse, que significa lapso de tiempo. Al suprimir información de las imágenes parece como si el tiempo avanzara más rápido. En nuestros afanes por comprender el futuro, la faceta más oscura del tiempo, los seres humanos hemos inventado prácticas como la adivinación y los oráculos, que con el auge de la ciencia han sido desplazados. Hoy día la mejor forma de predecir el futuro es el método científico. El tiempo sigue siendo un gran enigma. Lo importante es hacer preguntas y no conformarse con solo una respuesta. A medida que nos acostumbramos al implacable tiempo, a su naturaleza especial y muchas veces injusta, logramos convivir con nuestras vidas y con la forma en la que ellas transcurren. Cada segundo nacen en el mundo 4.15 personas. Durante la emisión de este episodio han nacido unas 7.470 personas.
En el próximo episodio de Fábrica de Ideas trataremos la música, el arte temporal por excelencia. Acompáñenos la próxima semana a comprenderlo.